El evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, mis estimados hermanos, de nuevo con todos ustedes para traerles el consejo de la palabra de Dios en esta escuela dominical internacional por las casas. Hoy vamos a estar tocando un tema importantísimo, el cual hemos denominado la inmutable justicia de Dios. Así que para ello vamos a pedirle a nuestra hermana Maricruz Rojas de García para leer Romanos 3 del 21 al 31. Que Dios le bendiga, bienvenido una vez más a esta bella escuela dominical. Hoy te invito a que abras la Biblia y leas juntamente con nosotros la palabra del Señor en Romanos 3:23. Y dice la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Le damos gracias al Señor. Bendito Padre Celestial. En esta hora, mi Rey, te damos las gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Que hoy pueda tu palabra, Señor, soplar en cada corazón y que pueda la gente convertirse. Trae, Señor, arrepentimiento, convertimiento y que tu gloria descienda en esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermana Maricruz. Les decía que el tema de hoy es la inmutable justicia de Dios. Inmutable es algo que no cambia, que permanece, que se sostiene a través del tiempo sin variar. Así que la justicia de Dios sigue siendo ayer, hoy y siempre. Entonces, es importante tener eso presente, que Dios es un Dios justo y su justicia no cambia, no se parcializa. Dios es inmutable y su justicia está para grandes y pequeños, blancos y negros, judíos y gentiles, para todos. La justicia de Dios es para todos. Pero vamos a estar memorizando
a Mateo 6:33. Acompáñame a memorizar este texto. Dice, repita conmigo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. el reino de Dios y su justicia, Y todas estas cosas os serán añadidas. y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a repetirlo una vez más para que te quede en tu cabecita. Dice así, diga conmigo, mas buscad primeramente Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. el reino de Dios y su Y justicia, todas estas cosas os serán añadidas. y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Entonces encontramos acá nosotros que lo primero que tenemos que buscar es el reino de Dios y su justicia. Dios es un Dios justo y por supuesto le gusta que las cosas sean derechas, rectas, justas. Por eso tenemos que buscarle con el corazón, con amor y por supuesto la importancia de hacer justicia no solamente en nuestras vidas, en el entorno familiar, en el entorno donde trabajamos, donde vivimos diariamente, donde cohabitamos con el resto de los seres humanos, tenemos que practicar la justicia. Dios es justo y su justicia es inmutable, o sea, no cambia, perfecta, santa y fiel en todo lo que hace. Siempre obra conforme a lo que es recto y no puede ignorar el mal. O sea, que la justicia de Dios no puede ignorar el mal. Si el mal está sucediendo ahora en una casa, en una familia, en un municipio, en un estado, en un país, la justicia de Dios viene. Tarde o temprano la justicia de Dios llegará, porque dice que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad y contra toda injusticia. Ahora, la Biblia declara que Jehová ama la justicia y mira la rectitud, mostrando que este atributo es clave para comprender tanto su juicio como su gracia salvadora. ¿Tú quieres conocer el carácter de Dios? ¿Tú quieres conocer, por decir, saber quién es Dios? Dios es un Dios justo, es su carácter, es uno de sus atributos. Dios es justo y no ignorará cualquier práctica de injusticia en cualquier nivel, en cualquier lugar, porque Él, repito, es justo. Ahora, la manifestación de la justicia divina en la ley y el juicio. Oiga esto, la ley refleja la justicia de Dios, revela su estándar perfecto y santo para la vida humana. Romanos 7, verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa y el mandamiento también. O sea que Dios refleja la justicia, o la ley refleja la justicia de Dios. Cuando se aplica la ley, porque a veces hay personas que tienen un concepto de Dios y dicen, bueno, Dios es amor. Y no es falso, Dios es amor. Pero no solamente Dios es amor, Dios también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también Dios es justo. Y pareciera que algunos han interpretado que Dios es un Dios tolerante, consentidor, apañador, y pues lo miran desde ese punto de vista. Tanto que algunos se dan, como dicen por allí, el lujo de andar pecando en su maldad, en su rebelión, en su inmundicia, e incluso diciendo, yo mañana me arrepiento, Dios tiene que perdonarme, Él me perdonará. Eso no debe ser así. Dios es justo, Dios es amor seguro,
pero también es fuego consumidor, también es un Dios justo y no va a ignorar el pecado de quien sea el que lo practique. Ahora, el juicio confirma su justicia. Dios es el juez supremo que traerá toda obra a juicio, mostrando que sus veredictos son siempre rectos e imparciales. O sea, en Dios usted no va a encontrar un juicio torcido ni tampoco imparcial. Parcializarse es no hacer justicia porque alguien por X razón o motivo es mi amigo, mi compañero, es de alguna manera, digamos, familia, y quién sabe qué otra razón pudiésemos presentar. Y entonces, bueno, a este no lo vamos a castigar, a este no le va a venir el juicio de Dios. No, tarde o temprano el juicio de Dios es inmutable. El juicio de Dios es imparcial. Vendrá sobre los pueblos, vendrá sobre las naciones, e incluso en la Biblia encontramos al pueblo de Israel, un pueblo con el cual Dios hizo pacto, un pueblo por amor a sus padres, pero a través de los siglos, de las edades, las generaciones, los milenios, usted podrá y yo también observar y constatar que cuando este pueblo se ha desviado, cuando este pueblo ha transgredido la palabra, ha dado la espalda a Dios, con todo y ser pueblo de Dios, Dios ha castigado. Dios incluso los ha esparcido por las naciones. La diáspora, la dispersión es parte de los juicios prometidos y advertidos por Dios a Israel, diciéndole, si pecas te voy a dispersar, pero si te arrepientes, ahí está el grande amor de Dios contra el cual no podemos ir, porque nadie podrá condenar lo que Dios ha perdonado. Entonces Dios dice, pero si allá en los confines de la tierra, donde eres execración, donde allá te convertiré en espanto, en esas tierras serás abominable, detestable, pero si allí te arrepientes, de allá te voy a recoger. Y aunque te haya esparcido en los confines de la tierra, yo te voy a traer de nuevo a tu tierra y te voy a reunir de nuevo allí y nunca más será desarraigado. Entonces aquí vemos el juicio de Dios y el amor de Dios. Pero así como obra y opera Dios con su pueblo Israel, que cuando hace lo malo lo castiga y cuando se arrepiente lo perdona, también lo hace con su iglesia, también lo hace con sus hijos, con sus siervos. Hombres, mujeres de Dios, el pueblo de Dios. Cuando la iglesia se corrompe, se pervierte y anda en mal, vienen los juicios divinos. Olvídese, Dios no va a ignorar el pecado. El pecado tendrá su respectiva y justa retribución y paga de parte de Dios. Ahora bien, en realidad la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, no dice estaban, habla en tiempo presente, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como pecadores todos al fin, fallamos, pecamos, los pueblos, las naciones, el ser humano, en fin, ha pecado delante de Dios. Entonces, es obvio que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y por eso la Biblia nos habla de la misericordia, que vamos a hablar en breves momentos, que Dios envía a su Hijo Jesucristo para que pagara el precio del pecado de la humanidad. Pero oiga, en el libro, aquí nos habla advertencias históricas del juicio divino. O sea, que en otros tiempos ha sucedido así. Dios ha enviado su juicio sobre ciudades, naciones, sobre civilizaciones que han caminado torcidamente delante de los ojos de Dios y Dios le ha castigado. O sea que
Esto no es nada nuevo. Nadie se venga a asombrar. Ah, y ahora mira, Dios derramando su juicio. ¿Y qué le pasa a Dios? No, no, no. Siempre lo ha hecho a través de los siglos, de las edades, de las generaciones. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra es un claro ejemplo del juicio divino. ¿Quién no conoce la desviación y el pecado de Sodoma y Gomorra? La práctica inmoral de sus habitantes, desde el rey hasta el último, que tal vez limpiaba las calles, el pecado de inmoralidad que practicaban. Había tanta maldad, pululaba tanto pecado, que un día Dios determinó y dijo: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y habló con Abraham, y Abraham intercedió por Sodoma, por amor a su sobrino Lot y las hijas de su sobrino y la esposa. Y Abraham le dijo: Dios, vas a destruir a Sodoma si hay 40 justos. Y Dios le dijo: no la voy a destruir si hay 40 justos. Y si hay 30, y si hay 20, y si hay 15, y si hay 10. Y Dios le dice: no los voy a destruir. Abraham cesó. Qué triste que no habían 10 justos en esa ciudad, como dicen, que se les pudiese decir: Dios te guarde. Estaban corrompidos hasta la médula, estaban depravados, la inmoralidad había cundido el palacio, las aldeas, las comunidades, había aberración. Y Dios determinó en sus juicios, en su justicia, y destruyó a Sodoma y a Gomorra con fuego y azufre, como está escrito, y como los descubrimientos arqueológicos demuestran hoy en día en las adyacencias del Mar Muerto. Allí están todavía las señales de que una ciudad fue destruida con fuego y azufre. Ahora, no solamente Sodoma y Gomorra, está el diluvio, la generación antediluviana, que Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre. Dice que comían, bebían, plantaban, edificaban, se casaban, se daban en casamiento. Y pues dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre, serán sus días 120 años. Y en efecto, Dios trajo un diluvio que acabó con toda aquella generación. Miles y miles de personas murieron ahogados en aquel diluvio, animales, niños, hombres, ancianos, porque es el juicio de Dios. Dios haciendo justicia, pero en su amor salvó a Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus 3 hijos. Entonces, bien, no solamente la generación antediluviana hizo Dios con ellos juicio, sino incluso en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, encontramos el caso de Ananías y Zafira, quienes mintieron al Espíritu Santo diciendo, se habían apoderado, habían ellos vendido su heredad. Al fin y al cabo, la heredad de ellos era de ellos. Si ellos la hubiesen vendido o no, era de ellos, como le dijo Pedro. Pero ellos quisieron, a través de una mentira, manifestar cierto estatus o cierta generosidad que no tenían, y vendieron la heredad, pero dieron un precio falso. Y le dijeron vino Pedro y le dijo: ¿en cuánto vendieron la heredad? Y ellos dijeron: en tanto. Pero no era el monto correcto. Y tanto Ananías como Zafira murieron en aquel día por el juicio de Dios, por su mentira, por su falsedad. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque ese Dios es inmutable. Su justicia no cambia. Todavía Dios sigue haciendo juicios sobre la tierra. Dios sabe castigar al injusto, pero también sabe librar al justo. Yo te invito a que analices tu vida,
examinemos nuestras vidas, hasta dónde nos estamos comportando de manera injusta, de manera, digamos, desleal, de manera inhumana, de manera cruel, de manera pecaminosa, porque los juicios de Jehová, los juicios de Dios están a la puerta. ¿Cómo puede Dios ser justo y a la vez justificador? Pues la justicia de Dios exige castigo al pecado, pero su amor busca el arrepentimiento del pecador, según segunda de Pedro 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos sabemos que vienen los juicios de Dios sobre la tierra. Lo que ahora está sucediendo en el mundo, terremotos, huracanes, inundaciones, erupción de volcanes, guerras, eclipses, fenómenos allá arriba en los cielos, como dice la Escritura, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, pero también dice que en la tierra habrá fuego, sangre, fuego, vapor de humo, y esto es lo que estamos viendo ahora en las explosiones de bombas, erupción de volcanes, terremotos, incendios forestales. Todo esto nos está trayendo la palabra de Dios, que Dios está trayendo juicio sobre la tierra. Ahora bien, todo esto es juicio, pero lo que viene es peor. Según la palabra de Dios, la Biblia dice que los elementos ardiendo serán desechos. Se fundirán los elementos a causa del fuego. Pudiesen ser explosiones de bombas, pudiesen ser erupción de volcanes, pudiese ser un sinnúmero de razones y causas o formas de que estas profecías se cumplan, pero del juicio de Dios viene sobre la tierra. Entonces, la justicia de Dios exige castigo al pecado, pero su amor busca el arrepentimiento. Cristo viene, pero en medio de todas estas señales que se están manifestando, aún así Dios está mostrando su amor para contigo y para conmigo. Dice que Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todo hombre proceda a un arrepentimiento. ¿Cuánta gente hay ahora mismo siendo testigo de lo que está sucediendo en este planeta? Nadie puede ignorar que los juicios han llegado, se está cumpliendo la palabra, pero el propósito de Dios es que te arrepientas, es que nos arrepintamos y nos volvamos a Él con todo el corazón. La cruz de Cristo es la solución divina. Dios proveyó un sustituto perfecto y justificó al pecador sin dejar de ser justo, según Romanos 3, versos 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justificado al que es de la fe de Jesús. Hay algo que no debemos perder de vista. Hay personas que no valoran el sacrificio de Jesús en el Calvario. Resulta que tu pecado y los míos lo pagó Jesús en el Calvario. Resulta que el castigo que tú merecías por causa del pecado lo pagó Jesús en el Calvario. La muerte que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados lo pagó Jesús en el Calvario. Por eso es que lo menos que podemos hacer es valorar su sacrificio, aceptar su sacrificio y decirle: Señor, gracias por morir por mí. Entonces, aprovechemos esta coyuntura. La Biblia dice que Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Aprovechemos ahora ese borrón y cuenta nueva que Dios, a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, está brindándonos para que tú inicies una nueva vida. Y que los juicios que a ti te tocaba y que a mí me correspondía, los llevó Jesús en el Calvario. Por eso, refugiémonos en Jesús y vamos a recibirle como nuestro Salvador personal. Los planes de Dios son de bien y esperanza y se cumplen plenamente en Cristo. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay mucha gente que está pensando y ve a Dios o a Jesús como un Dios airado que tiene allí, digamos, el garrote para castigar y ven a un Dios airado para exterminar a la humanidad. Pero no, al contrario, los pensamientos de Dios para contigo es para bien. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que perezcas como perecieron los sodomitas, los gomorritas, o como tenía planeado hacer con los de Nínive, o como aquella generación antediluviana. Ahora Él lo que espera de nosotros es el arrepentimiento, el cambio de actitud, y que podamos decirle a Dios: perdóname, pequé contra ti, y que nos volvamos de nuestros malos caminos y le busquemos con el corazón. Ahora, la respuesta humana a la justicia divina. Fíjese usted cuál es la respuesta humana a la justicia divina. La respuesta del incrédulo es temor ante el juez y rechazo de la gracia de Dios en Cristo. Romanos 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo, juicio de Dios. Nota aquí que la Biblia habla de el corazón no arrepentido. Dios sabe que como seres humanos, imperfectos, mortales, defectuosos, que corre por nuestra sangre, el pecado original de nuestros padres, Adán y Eva. Pero sin embargo, Dios en su misericordia, Él espera de nosotros arrepentimiento. Pero aquí la Biblia habla y dice: por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día del juicio. ¿Quiénes son los que van a vivir la ira de Dios y el juicio divino? Los que no se han arrepentido. Pero también hay un pueblo. Vamos a ver cuál es la respuesta del creyente. Arrepentimiento y fe. Reconocer el pecado y responder con un arrepentimiento genuino, aceptando por fe el sacrificio de Cristo para nuestra justificación. Romanos 3, 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a ser honestos. Todos hemos pecado. El asunto, la diferencia está en el que no se arrepiente y el que se arrepiente. Ahí está la diferencia. Por lo demás, todos somos pecadores. Obviamente, se supone y se sobreentiende que el que se arrepiente tiene que apartarse del pecado. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Pero si tú persistes en la práctica común, diaria, persistente, hoy, mañana, pasado,
estás pisoteando el sacrificio de Cristo. Ahora bien, vida de rectitud, vivir conforme a la justicia de Dios, practicando la santidad y haciendo su voluntad. Miqueas 6:8. Hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. De pronto tú estás escuchando esta palabra, te está confrontando, te está redarguyendo y tú dices, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago yo para que Dios me ame, me acepte, me perdone, me libre de los juicios y de su ira? Pues a justicia, humíllate delante de Dios y haz la voluntad del Eterno. Y te vamos a brindar esa oportunidad en breve. Concluimos. La justicia de Dios es inmutable, santa y perfecta. En la ley se revela, en el juicio se confirma y en la cruz de Cristo se cumple plenamente. Dios no solo es justo, sino que en su gracia justifica al pecador que cree. Por ello, nuestra respuesta debe ser el arrepentimiento, la fe y una vida que busque primeramente su reino y su justicia. Constantemente nos encontramos con personas a quienes les hacemos el llamado y le decimos, ¿deseas recibir a Cristo como tu Salvador personal? Y algunos responden, no, después, todavía no. Tengo algunos problemas que resolver, todavía estoy muy joven. Entonces, no estás buscando primeramente el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ser lo primero, por encima de cualquier necesidad económica, problemas de salud. No, es que no estoy preparado todavía. Y hay algunos que se cubren detrás de una cortina de humo que parece muy piadosa. Yo para entregarme a Cristo y andar haciendo lo malo como hacen muchos cristianos, prefiero andar como soy y como estoy en mi vida. Pensarás que alguien te aplaudirá. Pues permíteme decirte que no. Dios no te aplaude. El día del juicio final, cuando seas llamado, no podrás presentar esto como excusa. No, yo para ser cristiano como mis vecinos o cristianos como algunos, preferí quedarme en mi pecado. Pues irás al mismo infierno, sin Dios, sin salvación. El llamado es ahora al arrepentimiento. Por eso te pido y te invito a poner tu mano sobre tu corazón y repetir conmigo esta oración. Di conmigo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. En esta hora, Dios. En esta hora, Dios. Yo te pido perdón. Yo te pido perdón. He oído tu palabra. He oído tu palabra. Reconozco que soy un vil pecador. Reconozco que soy un vil pecador. No merezco el perdón. No merezco el no perdón. No merezco ser salvo. No merezco ser salvo. Por causa de mis pecados. Por causa de mis pecados. Pero en esta hora yo apelo al sacrificio de Jesucristo. Al sacrificio de Jesucristo. En la cruz del Calvario. En la cruz del quien Calvario. Pagó mi deuda. Quien pagó mi deuda. Y yo me arrepiento. Y yo me arrepiento. De todos mis pecados. De todos mis pecados. Por favor, lávame en tu sangre. Por favor, lávame en tu sangre. Inscribe mi nombre. Inscribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Soy de Jesucristo. Soy de Jesucristo. Que lo sepa el mundo entero. Que lo sepa el mundo entero. Y no me avergüenzo del evangelio. Y no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Señor, salva mi alma. Salva mi alma. Inscribe mi nombre. Inscribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la Líbrame. vida. Líbrame. De las llamas del infierno. De las llamas y de la condenación. Y de la condenación de los hombres impíos. Yo acepto tu sacrificio. Yo acepto tu sacrificio. Yo me arrepiento. Yo me arrepiento. De todo corazón. De todo corazón. Y recibo. Y recibo tu misericordia. Tu misericordia. Y tu perdón. Y tu perdón. Amén.
Amén y amén. y amén. Ahora que has recibido a Cristo como tu Salvador personal, yo te invito a leer la Biblia. Ora constantemente. No dejes de compartir este material con los tuyos. Comparte la palabra, visita este canal con frecuencia y recuerda, siempre estaremos por aquí trayéndote palabra de vida eterna. Pero no solamente te ofreceremos aquí palabra de Dios y la salvación, que es bastante, sino que también puedes recibir sanidad en tu cuerpo enfermo. Para ello le voy a pedir a la evangelista Maricruz Roja para que ella esté orando por los enfermos. Amén, pastor. Querido amigo, tú que estás allí en tu hogar o que vas manejando, escuchando esta palabra del Señor, recuerda que Dios es justo y para Él no hay nada imposible. Y si estás enfermo, hoy vamos a estar orando por ti. Hubo un rey que con solo una oración, Dios le cambió la historia porque él clamó delante del Señor por misericordia porque estaba enfermo. El rey Ezequías, aparte de que el Señor lo sanó, le añadió 15 años más de vida. ¿Cuál es la enfermedad que tienes? No importa cuál sea, lo que importa es que Cristo sana y hoy te sana. Te pido que cierres los ojos porque vamos a orar por ti. Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, bendito mi Rey sea tu nombre. Hoy cuando ya se ha hablado tu palabra, Señor, te pido que esta palabra que ha hallado cavidad en cada corazón, hoy se haga visible en la vida de cada persona. Hoy te pido por todos los que están enfermos, los que están enfermos en sus hogares, los que están enfermos en los hospitales, Padre Santo, que tu misericordia les pueda arropar, Señor, así como el rey Ezequías clamó delante de ti pidiéndote misericordia porque estaba enfermo, Padre de la gloria, y tú obraste en él. Hoy te pido que tú obres en cada vida, Señor, que tus ángeles desciendan allá en la vida de esas personas y empiecen a sanarlo. Ahora en el nombre de Jesús se va la dolencia, se va la artritis, se va el cáncer por el poder de la palabra. Ahora toda palabra declarada sobre esa persona de muerte en el nombre de Jesús se destruye. Ahora espíritu de muerte, que el Señor te reprenda. Tú que estás a punto de suicidarte, que el Señor te reprenda. Ahora mismo se va el espíritu de muerte, se va la depresión, se va la ansiedad, todo lo que atormenta tu mente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaro liberación sobre tu mente, sobre tu cuerpo. Ahora mismo se va la úlcera, se va por el poder de la palabra. Toda migraña, toda rinitis, toda sinusitis, se va por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Ahora el Rey comienza a sanarte. Ahora te empieza a sanar. Recibe el milagro. Se va la hernia. Recibe el milagro allí donde estás. En el nombre de Jesús, ahora comienza a descender la paz del Señor sobre tu vida. Ahora recibe paz. Todo lo que te agobiaba ahora se va. Todo lo que te atormentaba se va. Y ahora empieza a descender la paz de Dios sobre tu corazón, sobre tu mente. Ahora en el nombre de Jesús recibe el abrazo de Dios. Recibe el abrazo de Dios allí donde estás. Por el poder de la palabra declaro ahora sanidad y liberación sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. El evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos.
donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando a usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús.